tú oirás de mí mismo, por medio de mi palabra, la advertencia, y les advertirás para que se prevengan. Seguimos la lectura sin paráfrasis. Cuando yo le diga a algún impío que está en peligro de muerte, si tú no le adviertes que se aparte de su mal camino, el impío morirá por causa de su pecado, pero yo te haré responsable de su muerte. Por el contrario, si tú le adviertes al impío que se aparte de su mal camino y éste no te hace caso, morirá por causa de su pecado, pero tú habrás puesto a salvo tu vida. Bien, les decía que íbamos a hablar acerca de lo que significa un o una atalaya. Y en primer lugar quiero hablar de una parte física, de lo que es la parte física, una parte de la construcción de una muralla. Y les hemos dicho que en nuestro viaje por Medio Oriente hemos aprendido que una ciudad no podía llamarse así si no cumplía con dos cosas. Número uno, una fuente de abastecimiento de agua, sea manantial o sea una cisterna, con la suficiente capacidad para poder garantizar la vida de los humanos que habitaban en esa ciudad. Número dos, una muralla que los protegiera de cualquier acechanza de fuerzas extrañas, sea de día o sea de noche. Con esas dos características podíamos decir que contábamos con una ciudad. Ahora, la ciudad tenía una puerta, regularmente nada más era una puerta, porque decir una puerta es un boquete en la muralla. Entonces la verdad es que los habitantes de las ciudades no estaban diciendo, no, quiero una puerta acá y una puerta allá y una puerta allá. No, decían una sola puerta. Y esa puerta se convertía en una mini fortaleza. Había espacio para que estuvieran ahí cuando menos una veintena de soldados listos. Y en segundo lugar había un terraplén o, si me permiten llamarle, un segundo piso para de ahí derramar agua o aceite hirviendo sobre las personas que sin deber quisieran entrar a esa ciudad. Si no tenían buenos propósitos, les esperaba agua o aceite hirviendo. Y también había una parte que es de la que quiero mencionar, que era la más alta. Había siempre una torre muy alta, o torreón, o atalaya. Y desde ese lugar, ahí se ponía a una persona muy especial. Esa persona tenía que ser responsable, porque de lo contrario podía exponer a toda la ciudad. Y hemos visto en el pasaje que acabamos de leer que tenía que ser una persona con buena vista. Podía ser una persona muy responsable, pero imagínense que fuera ciego. ¿Serviría como atalaya? No. Tenía que ser una persona con buena vista. Dice 33:3, y ve la espada venir sobre el país. Había que tener buena vista. La mayoría de las ciudades y de los pueblos castigaban con la muerte a aquellos vigías, a aquellos atalayas que no cumplían con su deber y que se les sorprendía dormidos en tiempo de trabajo. Si le tocó de noche, dormía de día para que de noche estuviera plenamente consciente y atento a lo que sucedía. Si le tocaba el turno de día, viceversa, dormir bien en la noche para estar atento todo el día, pero no podía parpadear. Por otro lado, tenía que ser una persona que pensara mal. ¿A qué me refiero? Pues si está pensando, no, hoy no nos van a atacar, no creo que nadie venga y nos ataque. Con esa mentalidad tampoco hubiera podido distinguir algún movimiento raro, algún movimiento extraño. Creo que en películas hemos visto guerras contemporáneas y cómo también hay estos puestos y cómo apenas un sonido puede alertar, que de repente las aves
se levantan alteradas por donde estaban tranquilas antes. En fin, cualquier situación de esas hay que estar atentos, porque puede ser el enemigo que está agazapado, que está queriendo ahí pasar inadvertido y que puede traer mortandad a esa ciudad. Entonces, y por último, el mismo verso 33 dice: toca la trompeta. Puede ser una gente con esa chispa, con ese mal pensamiento, en el sentido positivo que ya les expliqué. Puede ser una persona que descansó muy bien, que está alerta, que tiene buena vista, que ya detectó todo, y si se queda callado, de nada nos sirve. Y la ciudad puede perecer por culpa de no tocar la trompeta. Así que con estas características, mis amados, podemos ver lo que Dios nos ha llamado a hacer en esta ciudad, en este estado y en este país. Número 1, tenemos que estar con los ojos bien alertas. ¿En dónde debemos de tener los ojos puestos? Principalmente en 2 lugares. Número 1, la palabra de Dios. La atalaya. Esta es la atalaya, ¿sí? Entonces, dice la palabra de Dios en el Salmo 119, no sé si se los pueda pedir de memoria a los jóvenes de alabanza o todavía no, pero bueno, los voy a dejar ahorita nada más con la preocupación, pero vamos al Salmo 119, 105. En 3 domingos amenazaron que diga, nos dijeron que iban a repetir aquí todos juntos el Salmo 119. Pero bueno, el Salmo 119, 105 dice: tu palabra, en mi versión, tu palabra es una lámpara a mis pies, es la luz que ilumina mi camino. Desde chico yo me aprendí en la versión anterior: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Mis amados, esta es la atalaya, esta es la torre en donde tenemos que estar viendo con toda atención, porque la palabra de Dios me dice cuando yo estoy obrando bien o cuando yo estoy obrando mal. También ese mismo salmo en el versículo 9 dice: ¿cómo puede el joven limpiar su camino? Obedeciendo tu palabra, obedeciendo tu palabra. La palabra es el torreón, la palabra es el atalaya físico. Ahí tenemos que estar atentos. Pero también tenemos que estar atentos, mis amados, a todos aquellos movimientos, llámese políticos, llámese sociales, a nivel nacional e internacional, porque la responsabilidad de una atalaya es advertirle a su país de las cosas que pueden poner en peligro su vida. Por eso tenemos que estar viendo también las noticias. Cambiando el tema radicalmente, quisiera decirles que en estos días, en lo secreto, el presidente Obama firmó un tratado de aprobación del programa nuclear de Irán. No ha sido todavía ratificado en el Senado de los Estados Unidos, tiene que hacerse, de lo contrario no es válido. Si ese plan prospera y si el Senado aprueba ese proyecto nuclear de Irán, existe la posibilidad de que en forma unilateral la nación de Israel ataque las plantas de Irán. Ya lo hizo una vez con Irak y lo tendría que hacer ahora con Irán, porque de ello depende la seguridad de la nación de Israel. ¿Qué traerá eso como consecuencia? Una gran guerra. No sabemos a dónde nos lleve, tenemos que estar atentos. El otro día también Raquelita nos advertía que el uso de papel moneda y de billetes está empezando a entrar cada vez más en desuso. Países como Dinamarca, como Finlandia, Suecia, están cada día más utilizando
y retirando, utilizando tarjetas, medios electrónicos y retirando el uso del efectivo, que tiene muchas ventajas, créanme, tiene muchas ventajas. El único problema es que tenemos que estar atentos, porque cuando venga el anticristo, el hombre de pecado, cada quien que quiera comprar tendrá un chip en la frente y un chip en la muñeca para entonces hacer todas las operaciones. Ahí se le va a depositar la quincena y también con ese puede ir a cualquier súper y nada más pasa la mano o le pasan ahí algún lector y con eso ya podrá comprar lo que quiera. Todo eso, mis amados, insisto, no son cosas malas, pero sabemos que son alertas, son señas de que el tiempo del retorno de nuestro Señor Jesucristo está cercano. ¿Cuál es la responsabilidad del atalaya? Número 1, ver. Número 2, tocar la trompeta. En nuestro caso, abrir la boca. La boca que Dios te ha dado equivale a la trompeta del atalaya en la antigüedad. Tenemos esa gran responsabilidad. Miren, voy a pedir que Raque nos siga comentando qué pasa entonces si nosotros hicimos el trabajo. Mi opinión es que nosotros hicimos el trabajo el día de ayer. Ahora, a partir del verso 4, ¿en quién queda la responsabilidad? Dice: cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se percibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si la atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío: impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo lo demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Es muy importante, amada familia, el compartir de Cristo, porque cuando nosotros compartimos de Cristo nos convertimos en esos atalayas que sonamos la trompeta. Hay gente que se desespera y dice: es que mi familiar no se quiere convertir, mi esposo, mi esposa, mis hijos, no sé, tantas personas en el camino, amigos, vecinos. Pero dice el Señor: prefiero que si hayas dicho algo, ¿qué crees? Dios te ama. Dios te ama y quiere que tú seas libre de la condenación eterna. Él mandó a su Hijo Jesucristo a salvarte, jamás compartiendo para juzgar y destruir a nadie, porque todos hemos sido pecadores. Pero si nosotros conocemos a alguien y no decimos nada, eso es lo serio. Una vez tuve una visión y me impactó mucho mi vida, y quizás por eso siento que a los que nos ha pasado, a lo mejor el evangelismo se vuelve algo tan fuerte, pero era ya el juicio final y estábamos haciendo cola mucha gente y había personas cristianas o hijos de Dios que se iban acercando, y como dice la palabra de Dios, el fiscal, el acusador es Satanás, pero nuestro abogado defensor es Jesucristo. Y entonces, mire, ella hizo esto, esto y esto y esto y merece la condenación eterna. Pero veía a Jesús que extendía su mano y decía: pero mi sangre preciosa lo cubre o lo cubre, porque ella es mi hijo, yo le perdoné todo. Entonces era una cosa tremenda. Pero en la cola había gente que le gritaba a otros: hey, Pepe, ¿por qué nunca me hablaste? David, ¿por qué nunca me dijiste nada? Maru, ¿por qué nunca me dijiste nada? Y veía yo con la desesperación que gemía la gente y lloraba porque decían: nunca me dijiste nada.
Entonces, aquí el deber de nosotros es, Señor, mi vida es tuya y yo la voy a compartir con amor. Pero dice el Señor, ya la decisión de esa persona ya no es tu responsabilidad, es de esa persona. Y tú has